Bueno, hablemos un poquito de lo que han sido las elecciones ayer en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo analizás el resultado de estas elecciones? ¿Te sorprendió en alguna medida? A ver, estaba instalado que iba a ser un mal resultado para el PRO. Cosa que sí es llamativo. Después de 20 años perder una elección en tu casa, en el patio de tu casa, es un tema realmente Siendo complicado. el único oficialismo que está acá perdido, porque los otros 4 han ganado. Exactamente. El primer dato llamativo es 4 oficialismos ganaron, un oficialismo perdió, que fue el de Jorge Macri, cosa que, digamos, debilita fuertemente en términos hasta de gobernabilidad, te diré, porque va a gobernar en minoría en diputados en Ciudad de Buenos Aires, entonces tiene varias dificultades al respecto. Un resultado por debajo de lo poco que yo esperaba de los Penato, 16 puntos realmente, viniendo de casi 50, 49 y pico sacó Jorge Macri, sacar 16 puntos es realmente un deterioro muy importante, un gran resultado de La Libertad Avanza, hay que decirlo, 30 puntos viniendo de 13, Marra había tenido 13, sacar 30 puntos y ganar la elección me parece que es enorme, y un resultado flojo, te diré también, del Unión por la Patria, el justicialismo, de ese espacio. Bueno, pero es un resultado prácticamente igual al de las elecciones pasadas por parte del justicialismo. 5 puntos menos. El propio Santoro tuvo 32 puntos en la anterior, que fue candidato a jefe de gobierno, y 27 en esta. Con lo cual tuvo 5 puntos menos comparado con la última elección en la que él participó, ¿no? Bien, y estamos hablando de la misma figura. Entre los dos es el que menos perdió. Claro. Mira, el éxito se mide entre expectativas y realización. Bien. Esperaban ganar y no ganaron. Exactamente. El problema con Santoro es que empezaron a festejar bastante tiempo antes. De hecho, escuchaba algunas declaraciones de analistas diciendo ahora lo que está en juego es cuál es el segundo puesto. Lo habrás escuchado. Sí. Bueno, no ganó. ¿La inundación en Buenos Aires puede haberlo afectado en un par de puntos? Probablemente, creo que las medidas económicas de la última etapa de Milei también pueden haber movido muy centradas en clase media, tanto a perjudicar a los Penato, Rodríguez Larreta, etcétera, como el propio Santoro. Me parece que sí tuvieron un impacto relevante en la inundación. Puede que sí, pero lo que ha sucedido en Ciudad de Buenos Aires es que había un reemplazo en términos sociodemográficos de apoyos del PRO hacia La Libertad Avanza. Si vos ves el mapa... Ahí tenemos el mapa. ¿Te parece que lo veamos? Porque el mapa es bastante gráfico para demostrar cómo cambió totalmente el escenario en la Ciudad de Buenos Aires. No sé, en cuanto lo tenga el señor director nos avisa. Impresionante porque además hubo de un mapa teñido completamente de amarillo. Bien, mirá lo que fue la elección. Para presidente sí hubo mayor triunfo todavía por parte de La Libertad Avanza, perdón, de Milei, pero ahí era 57-42 jugando los dos nada más. Exactamente. En esta, la mayor parte de los distritos de La Libertad Avanza, el Partido Justicialista tiene parte de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, pero del PRO no hay un solo distrito en Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Yo creo que el mapa más interesante es ese mapa, que estaba absolutamente amarillo durante más de una década, se empezó a teñir de celeste, exactamente. 2015 hasta hoy. De celeste hacia abajo, 2019, 2021, 2023, pero ves cierta estabilidad y en 2025 todo lo que estaba amarillo se convierte en violeta. Con lo cual, no haber ganado una sola comuna, digo, es un tema enormemente delicado para el PRO, tratándose, como digo, de su lugar de origen. Esto sí marca una nueva etapa claramente en Ciudad de Buenos Aires. Lo que no implica que eso sea necesariamente lo que va a suceder en otros distritos, porque como ustedes bien decían recién, en todo el resto de los distritos han ganado los oficialismos. Este es un caso particular y que creo que tiene que ver, en primer lugar, con una mala estrategia electoral de separar las elecciones, pero en segundo lugar, con una percepción negativa respecto de la gestión de Jorge Macri. Bueno. En todo el resto de los distritos donde hubo elecciones, el gobernador está por encima de la imagen de Milei. Bien. Bueno, el jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires está por debajo de la imagen de Milei. O sea que ahí tenés, primero, una mala gestión. Segundo, es lo que yo veo, ¿no es cierto? Se nacionalizó algo que no debía por la directa injerencia del Ejecutivo Nacional. Tercero, creo que hubieron algunas acciones políticas que no supieron cómo trabajarlas en forma negativa desde uno hacia otros. No solamente estoy hablando contra el PRO, sino estoy hablando contra el resto. Y hay quizás otra circunstancia en la que, eso veo yo por la cantidad de gente que ha ido a votar, nadie habló de proyectos para la Ciudad de Buenos Aires. Todo fue a nivel nacional, Milei,
o kirchnerismo o Macri. Nadie dijo, che, yo quiero mejores posibilidades para los desagotes cuando se inunda. Yo quiero pavimentación, yo quiero un trabajo en este barrio. ¿Y eso? Esa elección se nacionalizó, creo que hay varios motivos. Uno de ellos que Milei jugó fuerte, jugó su alfil. Porque en términos de imagen pública, de conocimiento público, la figura más visible es Adorni. Es el tipo que te cuenta lo que hace el gobierno nacional todas las semanas. Él, mucho más que el propio Milei y todo. Jugó realmente muy fuerte. Del otro lado, Jorge Macri no estuvo prácticamente en la campaña. Todo el armado de la estrategia electoral desde el doblamiento. Tuvo más presencia Rodríguez Larreta que él, inclusive. Que hizo una elección bastante digna, 8 puntos con absolutamente nada. Era para y 8 puntos que son del PRO. Sin ninguna duda. Y que son del PRO de gente que dice Larreta fue mejor que Jorge Macri. Es bien complicado, aún sabiendo que no va a ganar. Con lo cual lo de Larreta fue digno, no para festejar, ni mucho menos, pero del otro lado, además, si lo pensás en términos del pamperonismo, ponen un candidato, Leandro Santoro, que es filo radical, filo alfonsinista. Cristina Fernández de Kirchner no participó en la campaña. Estos desperonizaron, deskirchnerizaron todo lo que pudieron en la campaña y perdieron igual. Ahora, con lo cual se viene un debate ahí también. Yo tengo una pregunta, porque ha quedado establecido una pelea muy fuerte entre derecha e izquierda. Y está claro que tal vez terminen en algún momento juntos el PRO con La Libertad Avanza, ya sea porque les conviene o porque se le terminan yendo todos los dirigentes de a uno, ¿no? Porque se están yendo de a uno y sin avisar. Ahora bien, ¿y el papel del radicalismo? Porque acá no se habla de que el radicalismo desapareció. Hace 2 años y 6 años, Lustó estuvo peleando en la ciudad de Buenos Aires voto a voto. Fue a una segunda vuelta. Hoy el candidato de Lustó sacó el 1,5% de los votos. Y Lula Levy fue un... 0 votos tiene el radicalismo. Perdió el 80 o el 90% de su electorado en menos de 2 años. Sí, una pésima estrategia electoral y un proceso de deterioro por ahí menos visible, que se da en Ciudad de Buenos Aires, pero es cierto también que el radicalismo sigue teniendo fuerza en otros distritos, ¿no? El radicalismo tiene un nivel de penetración, sobre todo en pueblos, en ciudades pequeñas y en algunas capitales provinciales todavía importante. En Ciudad de Buenos Aires rifó lo que había tratado de construir con mucho cuidado, siempre al costado del PRO. Digo, cayó el PRO, pero es cierto que otro de los grandes derrotados de esto es el radicalismo, que termina, digo, hay que buscarlo, ¿eh? No lo encontré entre los primeros. Le ganó el MID. Le ganó Caruso Lombardi. Le ganó Caruso Lombardi, ¿no? El rey del empate le ganó. Sí, por eso te digo, ha sido una elección muy mala. Sí, sí. Ahora, esta elección de Buenos Aires, de ciudad, ¿puede influir en la elección de provincia? A ver, ¿en qué sentido? Sí. ¿En buscar alianzas o ir cada uno solo? Yo creo que va a influir más en los dirigentes que en los electores. ¿Bien? Porque ¿qué sucede? Ciudad de Buenos Aires, en términos electorales, es equivalente, que está un poquito menos que Santa Fe. Sin embargo, todas las miradas... Hubo elecciones en Santa Fe, hablamos de las elecciones en Santa Fe, pero Ciudad de Buenos Aires es una vidriera. Están todas las estructuras partidarias, los medios masivos de comunicación, etc. Creer que se va a replicar el escenario de Ciudad de Buenos Aires en las provincias es un error. Ahora, ¿qué te adelanto que seguramente va a suceder? Muchos dirigentes van a empezar a pensar las próximas elecciones usando... digamos, el prisma de lo que sucedió en Ciudad de Buenos Aires. Las situaciones son diversas, son muy distintas entre provincias, el nivel de nacionalización siempre es alto en Ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, el resto tiene sus dinámicas propias y creo que se va a cometer un error si los dirigentes provinciales comienzan a pensar que lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires es lo que va a pasar en el país. ¿Y en San Juan qué puede llegar a pasar? Bueno, en San Juan es un albur. ¿Por qué? Tenés diferentes desafíos. Tenés por un lado el desafío del oficialismo provincial de, en una elección, la primera elección con boleta única que vamos a vivir, no es un tema menor ese, encontrar un candidato con visibilidad suficiente para, en una boleta única, donde solamente aparecerán marcas partidarias y caritas de candidatos, si recordamos, con la lista sábana te aparecía quién te apoyaba. Digo, estaba la foto de uno o de otro. Eso no pasa más. No se reparten más boletas, etcétera, con lo cual el desafío del oficialismo es encontrar una figura que sea capaz de transferir los niveles de apoyo del gobierno provincial a esa lista. El desafío de La Libertad Avanza es encontrar un candidato que tenga algún nivel de cercanía con el propio Milei, porque uno tiene que decir que en Ciudad de Buenos Aires Adorni es Milei, no cabe ninguna duda.
¿Quién es Milei aquí? Solamente Peluc, hasta acá que yo conozca, no hay mucho más. Pero para la opinión pública, ni siquiera para la opinión pública nadie. Mi respuesta es Milei en San Juan. Para la opinión pública es nadie porque no tiene figuras con niveles de conocimiento alto. Desafío del otro. Y el tercer espacio tiene el desafío de una interna descarnada donde solamente puede haber un candidato que va a ir en primer lugar y el resto de los candidatos van a apoyar a ese primer o candidato. van a jugar la interna de ellos tal vez para que ese candidato no pueda ser candidato en las próximas elecciones. ¿Cómo es una elección del justicialismo en San Juan sin tener el poder político? Esta va a ser la primera en 20 años. También es otro punto. Me explico. La primera, sin un liderazgo claro y sin el poder político. Entonces, cada uno, y por eso digo que es difícil pensar, más de hecho, podría terminar juntos o separados, el orreguismo con la Libertad Avanza. Digo, hay muchos interrogantes en el medio para decir qué puede pasar, pero sí te digo que ninguna de las fuerzas políticas tiene todavía un camino claramente trazado. Pero ¿quién es el que tiene más para perder? ¿El oficialismo o algún otro de los frentes? Digamos, por el hecho de ser gobierno, ¿no? Se juegan solo 3 cargos. Es que cada uno se va a llevar un cargo, eso es lo más probable. Es lo más probable, no te lo firmo, es lo más probable ¿No lo hoy, firmás? pero hay uno que juega 2 cargos y hay otro que juega un cargo, y hay uno que no juega nada, que solo tiene para crecer en términos institucionales. En términos de lectura política es otro asunto, quién sale primero, quién sale segundo, y eso va a marcar el inicio de la larga precampaña para 2027, ¿no? Entonces, las elecciones de octubre de este año van a marcar ese comienzo de la precampaña. No determinan lo que va a suceder en 27, ni mucho menos, pero van a salir algunos fortalecidos y otros debilitados. O sea que me preocupa. Hay gente que está buscando nacionalizar este resultado de la Ciudad de Buenos Aires como si fuera la Ciudad de Buenos Aires un reflejo de todo el país. ¿Vos crees que los gobiernos, los oficialismos provinciales van a seguir ganando o puede haber después de esta elección de Buenos Aires y producto tal vez de buscar instalar la nacionalización de esta elección, un cambio en el votante? A ver, yo creo que va a crecer la Libertad Avanza, porque crecer. además viene de la nada. Digo, en términos nacionales, más allá de la figura de Milei, tiene nada, con lo cual seguramente va a crecer. Creo que los oficialismos provinciales que tengan alto nivel de imagen positiva van a tener opción de ingresar, digamos, en ese espacio, y creo hoy que el clivaje más importante en la política está empezando de a poco a dejar de ser el kirchnerismo, a pesar de que pueda no convenir demasiado a la estrategia de algunos, y pasa a ser el mileísmo. Entonces, en esa transición hay espacio para la existencia de terceras fuerzas, ¿no? ¿Y qué va a hacer el PRO? Porque Juntos por el Cambio con el PRO hasta hace muy poco era, digamos, en el principio del 2023, si a vos te decían de dónde surgía el próximo presidente, 99% de los argentinos decíamos que era del PRO. Sí. Y hoy... Y un poquito antes que era Larreta. Bien, y hoy corre el riesgo de supervivencia como frente electoral. Sí, hoy no está en condiciones de liderar en ningún lugar donde no sea gobierno, ¿bien? Hoy está en condiciones de acompañar espacios o en alguna medida de unirse a la Libertad Avanza, como está pasando con muchos legisladores que se están yendo, digamos, del PRO. Esta es una etapa, nadie está muerto hasta que está muerto, digamos, con lo cual sí está sufriendo un desgaste muy grande y tendrá que ver cuál es su nuevo rol. Digo, porque perdió a los jóvenes, perdió clase media alta, y en los lugares en los cuales vienen elecciones, en general es probable que sea más bien furgón de cola que liderar. ¿Estará en condiciones institucionales de adaptarse a esta nueva etapa hasta poder reconvertirse? Creo que esa es la pregunta, ¿no?